Buenos días, vamos a dar comienzo a la octava clase del curso de recto llano de la Sociedad Argentina de Radiología. En esta oportunidad vamos a hablar de recurrencia local del cáncer de recto. La recurrencia local se define como la aparición de tumor luego de la resección radical del mismo. Usualmente aparece dentro de los 2 o 3 años, pero un 60-70% aparece dentro del primer año y un 90-93% dentro de los 2 años. Muchas veces el diagnóstico resulta un desafío, dado que el paciente puede sufrir complicaciones postquirúrgicas como leaks o fístulas, y eso dificulta su diferenciación tanto clínica como por imágenes respecto de la recurrencia. Estas recurrencias, luego de la implementación de la decisión total del mesorrecto como cirugía electiva en estos pacientes, ha descendido del 30 al 5, entre el 5 y el 18% aproximadamente. La sintomatología varía desde dolor pelviano, sangrado, fístulas, secreciones malolientes. Una vez que se diagnostica la recurrencia, la sobrevida es del 5% a los 5 años. ¿Cuáles son las causas de recaída? Bueno, eh, el estadio avanzado del tumor inicialmente, cuando se hace la estadificación, la restadificación y posteriormente la estadificación patológica, tumores localizados en el tercio inferior del recto, tumores localizados en el sector anterior del recto, el budding tumoral, que es un diagnóstico histológico, tumores histológicamente pobremente diferenciados, la presencia de ganglios positivos, diseminación perineural, diseminación extramural venosa, margen de resección circunferencial positivo, resección incompleta del mesorrecto y perforación intraoperatoria. ¿Cuándo se sospecha una recurrencia local? Bueno, la sospecha de recurrencia viene de la mano o con una videocolonoscopía de control, un tacto rectal, aumento de marcadores o bien lesiones detectadas por tomografía computada o PET, o bien también resonancia magnética en los controles posteriores a la cirugía. Hay un consenso universal actualmente que cuando es factible, la resonancia es el gold estándar, tanto para evaluar el tumor primario como la recurrencia tumoral. Sin embargo, la mayoría de las clasificaciones que ahora vamos a ver son previas a la amplia aceptación de la resonancia magnética como modalidad diagnóstica para el diagnóstico de tanto del tumor primario como de la recurrencia, y a todos los avances posteriores que hubieron en el desarrollo de la resonancia como modalidad. Actualmente no hay una clasificación única para describir y categorizar las recurrencias. Se han propuesto diversas clasificaciones anatómicas y quirúrgicas, pero la mayoría de estos sistemas de clasificación no han sido validados prequirúrgicamente contra resultados oncológicos. Vamos a hablar de quizás dos de las principales clasificaciones de la recurrencia, de manera de poder estratificar nosotros, los radiólogos, de alguna manera, eh, la recurrencia local del cáncer de recto, y poder eh, ayudar a los cirujanos a planificar una estrategia quirúrgica adecuada dependiendo de dónde esté la recurrencia. Una de las clasificaciones es la clasificación de la Clínica Mayo, que toma en cuenta el grado de fijación que tenga esa recurrencia dependiendo de dónde esté localizada y a qué estructuras de la pelvis se fija. O sea que es una clasificación anatómica, topográfica, y también toma en cuenta los síntomas asociados del paciente.
De manera que cuando la recurrencia es anterior, es decir, que está localizada eh, en la vejiga, el uréter, la vagina, el útero, próstata y vesículas seminales. Esos son los órganos anteriores que considera esta clasificación. Posterior, hacia el sacrocoxis, y después pared lateral izquierda o derecha de la pelvis. Dependiendo de a cuántos puntos de fijación tenga esta recurrencia, se va a dividir en F0 a F3, es decir, F0 sin puntos de fijación y F3 tres o cuatro sitios de fijación. ¿Qué significa esto? Que cuando la recurrencia no tenga puntos de fijación, es decir, que esté localizada en la zona quirúrgica y no se adhiera a ninguno de estos órganos anteriores, posteriores o laterales de la pelvis, es F0. Cuando se adhiere a un punto de fijación, por ejemplo, a la vejiga o al uréter, es F1. Dos puntos de fijación significa F2 y tres o más puntos de fijación significa F3. Varios puntos de fijación no significan varios órganos de fijación, porque la recurrencia puede localizarse, puede afectar, por ejemplo, la vejiga, el uréter, la vagina y el útero, pero eso es un punto de fijación, que es el punto de fijación anterior. De manera que estos puntos de fijación toman como referencia anterior, posterior, lateral o izquierdo, no cantidad de órganos. Hay que hacer una aclaración que estos criterios están relacionados con la diseminación horizontal. Es decir, que el compromiso de la recurrencia hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia el periné o intestino delgado, no aumenta la cantidad de puntos de fijación. Se sigue considerando F0. Por ejemplo, una recurrencia que comprometa un asa intestinal sigue siendo F0, mientras no comprometa ninguno de los otros sitios que acabamos de describir. A esta localización topográfica se le suma un patrón sintomatológico de recurrencia, es decir, S0 asintomático, S1 sintomático sin dolor y S2 sintomático con dolor. Ahora bien, ¿de qué sirve todo esto, más allá de ayudar a planificar la estrategia quirúrgica? Es que utilizando este sistema se ha visto que los pacientes que recibieron cirugía por recurrencia incrementaron el riesgo de complicación quirúrgica del 14% en F0 al 44% en F3. Además, los sitios de fijación y la sintomatología también impactan en la sobrevida del paciente. Del 61% de sobrevida a los 3 años en pacientes con una recurrencia, con un patrón de recurrencia F0, baja al 50% a los 5 años, fíjense, en F0, y baja aún más al 35,7% de sobrevida a los 3 años y 31,2% a los 5 años con F1 a F3. De manera que también es importante esta clasificación como factor pronóstico. La otra clasificación de la recurrencia es la que emplea el grupo del Memorial. Ellos hacen una clasificación topográfica en axial y lo subdividen a su vez en anastomótico y perineal, que sería el sitio propio de la cirugía, anterior, cuando afecta el sistema genitourinario, posterior, cuando afecta óseo, sacrocoxis, y lateral, cuando afecta tanto hueso, músculo, tejidos blandos y haces neurovasculares de paredes laterales de la pelvis. ¿Qué ha visto el grupo del Memorial? Que cuando el compartimento axial está ocupado, hay un 70% de éxito en obtener un resultado R0 en la cirugía de la recurrencia. Y cuando están afectados otros compartimentos, un 43%
de resultados R0, de manera que también, en este caso, tiene una utilidad en el resultado que se vaya a obtener en la cirugía de la recurrencia. Hay otros grupos también que han trabajado en estos patrones de recurrencia, como por ejemplo el Royal Marsden, el grupo de Casters, Lead, etcétera, que muchos son similares al grupo del Memorial, adoptan un patrón de clasificación similar al Memorial en el caso de estos primeros tres grupos. El caso del grupo de Leeds y Yamada es una clasificación similar al de la Mayo Clinic, y hay una clasificación de del grupo de TMN, de consenso, de Beyond TMN Consensus, que está basada en una clasificación por resonancia magnética, siguiendo los patrones de las fascias de disección de quirúrgica y tumoral. De manera que cualquiera de estas clasificaciones que se quieran emplear, más o menos todas utilizan una clasificación topográfica de acuerdo a los órganos y compartimentos afectados en la recurrencia. Vamos a ver ejemplos. Este es un paciente femenino de 36 años con un adenocarcinoma de recto bajo. Veamos que se hace un control por resonancia. El 18 de agosto se hace el primer control post cirugía de Miles. Vemos acá el- el- la zona de la amputación abdominoperineal, que no hay signos de recidiva, se ve una secuela postquirúrgica ahí en la zona de la perineal de la cirugía. El 19 de mayo se hace un segundo control post-mile, continúa evidenciándose los mismos cambios postquirúrgicos, y el 20 de mayo, en el tercer control post-mile, aparece una lesión eh, con señal intermedia mayor al músculo en la zona quirúrgica, que corresponde a recidiva local. Además, este paciente también recae locorregionalmente en los ganglios ilíacos internos e inguinales, eh, por lo tanto, también tiene una recaída local y ganglionar. Este es otro paciente con una operación de Miles, que recae con invasión prostática más una fístula al espacio precoxigio y perineal. Fíjense que, bueno, acá hay una sonda vesical. Vemos que la recaída se produce acá en la pared inferolateral derecha de la vejiga, y que se extiende también hacia posterior, con una fístula también hacia el espacio perineal. Si usáramos alguna de las clasificaciones propuestas y que describimos recién, como por ejemplo la de la Clínica Mayo, es un patrón de recaída anterior, porque está afectando órganos anteriores de la pelvis, en este caso la vejiga, y F1 porque tiene un solo punto de contacto con los órganos anteriores. No tiene puntos de contacto ni con las paredes laterales de la pelvis ni posterior. El hecho de que se vaya hacia atrás y comprometa el espacio presacrocoxigio no significa compromiso posterior, porque el compromiso posterior en esta clasificación y en la mayoría de ellas está determinado por el compromiso óseo sacrocoxigio. Y si utilizáramos la clasificación del Memorial, es una recurrencia con un patrón de localización anterior. Veamos la utilidad, obviamente, de la resonancia con sus secuencias de difusión alrededor de la próstata, y el compromiso vesical también. Esta zona
periférica alrededor de la sonda balón con marcada restricción a la difusión. Este es otro paciente con un cáncer de recto, inicialmente T2N0, se hace una resección anterior baja en el año 2008, tiene un periodo libre de enfermedad de 10 años y luego de este periodo libre de enfermedad recae en la vesícula seminal derecha, como vemos acá, con invasión del colon y le hacen un Miles en el año 2019. Entonces acá vemos la recaída en la vesícula seminal, acá la delimitación en el plano coronal y también la zona de contacto ahí con el colon. Si utilizáramos alguna de las clasificaciones que veníamos viendo, también es una localización anterior, F1 porque tiene un solo punto de contacto. Recordemos que colon e intestino delgado, como así tampoco periné, no suma un punto de contacto a la clasificación de la clínica Mayo. Y para la clasificación del grupo del Memorial es una recaída anterior. Este paciente también tenía invadida la porción intravesical del uréter, como vemos acá, y se reimplanta el uréter posteriormente. Observemos también la utilidad, como en la mayoría de las recurrencias tumorales, la difusión y la administración de gadolinio también es de suma utilidad en cuanto a las secuencias que utilizamos. Este paciente venía controlándose también nodulillos pulmonares que crecieron muy poco. Fíjense acá el 20 de mayo tenía un nodulillo y el año 2019 post-Miles tenía este nodulillo y en mayo prácticamente no había crecido o el crecimiento había sido muy poco significativo. Acá tenemos un paciente con un adenocarcinoma de recto con recidiva local en vagina y en la zona de la anastomosis. Acá observemos la vagina con esta lesión de partes blandas, intravaginal. Acá tenemos el recto, fíjense el punto de contacto acá con la vagina, esta zona de marcada restricción a la difusión y la fístula tumoral entre el recto y la vagina. Este es un paciente estadificado en el año 2017 como T3B, un tumor de recto bajo con invasión del esfínter, cara anterior del esfínter interno, se restadifica en el año 2018 también como T3B, se hace una cirugía de Miles por el compromiso del esfínter interno en el 2018 y en el segundo control post-Miles, fíjense la recaída local acá en el lecho quirúrgico. Por supuesto que, como hablábamos en otras oportunidades, en los casos de las restadificaciones, es sumamente importante, primero, tener los controles seriados y los estudios a mano para poder controlar, porque a veces las recurrencias son muy sutiles. Entonces es importante tener la resonancia previa para poder comparar. Y la sugerencia, como hacemos en la mayoría de los casos, sobre todo a los médicos que nos derivan los estudios, es tratar en lo posible de siempre realizar el control con el mismo método. Si es resonancia, se puede complementar obviamente con otros métodos diagnósticos, como por ejemplo con un PET o con una tomografía, pero como complemento. Nuestra preferencia es controlar al paciente siempre con resonancia y, bueno, en los casos que quede alguna duda, por supuesto, hacer otro método diagnóstico. Pero el control para tener una secuencia de estudios similar, la sugerencia es hacerlo siempre con resonancia magnética. Ahí tenemos, fíjense, la recurrencia tumoral que
tiene también, cumple con los mismos criterios que hablábamos en los casos del tumor primario, de recto o en la restadificación. Es decir, señal intermedia, mayor al músculo, pero menor a la grasa. Y por supuesto con restricción a la difusión. Acá en estos casos de controles de recurrencias, cuando venimos viendo que ya vemos una cicatriz y vemos cambios postquirúrgicos, esos cambios postquirúrgicos, sobre todo en controles más bien alejados de la cirugía, no van a restringir con difusión, no van a tener cambios inflamatorios alejados de la fecha de la cirugía. Entonces, cualquier restricción a la difusión que haya sumado a estas imágenes con señal intermedia, más la captación de gadolinio, son todos los criterios que utilizamos en resonancia para establecer que hay una recurrencia. Veamos acá esto es una recurrencia bastante más prolija, entre comillas, que los ejemplos previos. Es una recurrencia en el sitio anastomósico, en el sitio de la anastomosis. Fíjense, este paciente, por ejemplo, se controló con tomografía computada. Acá vemos bien el sitio de la anastomosis, que obviamente no se ve con tanta elocuencia en la resonancia magnética, y vemos un engrosamiento de la pared. Entonces, acá sí, de la tomografía pasa a la resonancia. Posiblemente si no se hubiese visto este engrosamiento, que lo venían controlando con la tomografía, no ven engrosamiento de la pared, sigue controlándose por tomografía. Ahora, ante la menor sospecha de una imagen que no estaba previamente y que puede corresponder a una recaída tumoral, ahí pasamos a la resonancia. Hacemos la resonancia y vemos este engrosamiento de la pared con restricción a la difusión correspondiente a una recidiva en el sitio de la anastomosis. O sea que si aplicamos la clasificación de la clínica Mayo, es un F0, porque no hay ningún punto de contacto. Es una recaída puntual en la zona de anastomosis. No hay contacto ni con órganos anteriores, ni con vejiga, ni con próstata, vagina, etcétera, ni paredes laterales, ni tampoco eh, sacrocoxis, compromiso posterior. Y si usamos la clasificación del Memorial, es una clasificación axial y anastomótica, en la zona de la anastomosis. Bien, veamos este paciente con una estadificación inicial por resonancia en el año 2018, T3B-N0, acá vemos el tumor en recto medio, cara anterior y posterior, por encima de la reflexión peritoneal. Se restadifica como T3B-N0, es decir, no tuvo un downstaging tumoral, ni tampoco un downsizing significativo. Se hace una operación de Dixon en enero del 2020, se estadifica anatomopatológicamente como T3N0 y recurre un año después. Fíjense la magnitud de la recurrencia, una recurrencia anterior con invasión de la vejiga, posiblemente de la próstata también hacia abajo y posiblemente también hacia posterior. Si bien acá no vemos compromiso de la médula ósea, no vemos disrupción cortical, no vemos una lisis, una ruptura del hueso con compromiso más posterior, es posible que esté este tumor adherido al periósteo. Por lo tanto, sería, de acuerdo a la clasificación de la Clínica Mayo, 2 puntos de contacto, sería un F2, y compromiso anterior y posterior para la clasificación del Memorial. Estamos viendo que en la gran mayoría de los ejemplos y acorde con las publicaciones y estadísticas, que la mayoría de las mayorías de las recaídas son o axiales o anteriores. Esto es porque, eh, si bien, como vimos inicialmente, las causas
de la recurrencia son múltiples, se cree que una de las causas principales es tumor residual microscópico que quede en el lecho quirúrgico posterior a la cirugía, cosa que obviamente no se detecta ni siquiera histológicamente en la pieza quirúrgica, pero que quedan células remanentes que hace que estos pacientes recurran en esa zona. Este es un paciente de 71 años con diagnóstico de cáncer de recto inferior, a menos de 2 centímetros del margen anal. Se hace una estadificación en febrero de 2021, T2N1A. Finaliza la quimioterapia y la radioterapia neoadyuvante en julio de 2021. Se reestadifica como T2N0 por resonancia magnética y se realiza una operación de Miles en enero de 2022 y posterior, en los controles posteriores, comienza con aumento de los marcadores. Es decir, que inicialmente teníamos este tumor aquí, veamos otra vez, cuando se estadifica, se reestadifica, tiene un downsizing tumoral bastante importante, no así un downstaging, al menos en el T2, sí en el, en los ganglios, y en 2022 recurre, fíjense, toda esta lesión en el sitio quirúrgico que se va hacia el espacio presacrococcigio, recurrencia entonces en el control de junio de 2022 y continúa controlándose en 2023. Fíjense acá toda esta recurrencia eh, posterior de este paciente. Acá vemos sin gadolinio, con gadolinio, el realce marcado y como también captaba significativamente en el PET. Veamos también acá metaplasia grasa, reemplazo graso de la médula ósea por la radioterapia y la recurrencia local. Bien, como conclusión, entonces, con el fin de predecir la probabilidad de R0, es importante utilizar la resonancia como gol estándar en la evaluación de la recurrencia local siempre que sea posible. Nosotros preferimos utilizar la resonancia como método acorde a los grupos de trabajo en el resto del mundo. La TC y el PET también son importantes, pero para usarlo conjuntamente con la resonancia. Y obviamente tienen un valor sumamente importante para evaluar metástasis a distancia, más allá de que se pueda hacer una resonancia. Ahora bien, cualquier sistema de clasificación que se use, cualquier sistema de clasificación, no importa el que utilicemos, el objetivo es proveer información anatómica detallada de la recurrencia con el fin de optimizar la planificación quirúrgica y el resultado oncológico. Muchísimas gracias.